Hola a todos, buenas noches. Rico que estemos por acá en este día festivo y terminando o empezando más bien esta semana de una manera alegre, contentos, felices por todo lo que nos ha venido ocurriendo, porque definitivamente yo pienso que este es el trampolín para lo que se viene, y lo que estamos haciendo hasta ahora ha sido cultivar, sembrar en un terreno propicio para poder de alguna manera empezar a transitar ese camino que tenemos que recorrer. Un saludo a Estela Giraldo, a Pati Duque, a Blanca Marín Mesa, a Andrea Vergara, a Evesa, a Nani, a Mónica, a Corinca Sierra, a Miriam, a Netscorp, bueno, Jennifer, Diana, Jaislo, un saludo muy especial. Patricia Restrepo, bueno, a todos ustedes un abrazo grandote. Hemos venido trabajando en muchos temas bien interesantes que de alguna manera nos van conectando con el ser que somos, con lo que pretendemos ser y con lo que pretendemos, mucho más importante aún, diseñar para que sea nuestro futuro muy próximo y en el cual de alguna manera vamos a estar casi que ya. Es decir, ahora ya nos adentramos en este proceso, estamos conscientes de que lo que hagamos en este instante es lo que vamos a cosechar en el futuro, y sin duda alguna esto nos está permitiendo contemplar un mundo de posibilidades absolutamente infinito, casi que ni sospechamos lo que puede estar ahí al frente, y por eso hemos elegido este tema para hablar hoy. Avanza hacia tu nuevo destino. Hay un verbo que deberíamos empezar a conjugar y es ese de destinar. Y cuando decimos que estamos en este tipo de encuentros, ya estamos destinando, ya estamos generando movimientos. Ese gerundio, la terminación ando, yendo en los verbos, significa que es una acción. Cuando decimos estamos destinando, ya se llegó el momento preciso para que cada uno de nosotros haga el aporte en este camino y vamos de alguna forma desenrollando eso que se nos está presentando enfrente y que nos invita a cambiar modelos, a modificar esquemas, a romper paradigmas para poder entonces comprender de una vez por todas que si cambiamos el modo de pensar y de sentir, ojo a eso, no solo de pensar, sino de sentir, también vamos a cambiar el entorno. Pero también es importante, si cambiamos el entorno, es muy probable que vayamos a cambiar también nuestro modo de ver y de sentir, de allí que sea un camino de doble vía, y por eso es tan importante que interactuemos continuamente con nosotros y con el entorno. Eso es lo que de alguna manera va a marcar la pauta para seguir ese camino hacia adelante. Estamos teniendo que romper paradigmas, como lo decía ahorita, y por eso la invitación es a pasar de la causa y el efecto, que es lo que hemos acostumbrado a ver siempre. A eso fue lo que nos enseñaron en una física lineal, en una física newtoniana, donde nos dijeron esto que está ocurriendo, si se activa de esta manera, va a generar aquello. Eso es lo que se llama la visión causa-efecto. Pues bueno, aquí la intención es pasar de la causa-efecto a causar el efecto. Y eso implica entonces modificar completamente nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura para sentir y vivenciar cada cosa que estamos experimentando en nuestro día a día. Y es entonces cuando nos volvemos conscientes de que si empezamos a generar este tipo de actos, esa repetición es la que va a reforzar los circuitos del cerebro y va a generar esos nuevos canales de comunicación. Hoy en día es muy frecuente hablar de los famosos canales en todo el mundo del marketing digital, y eso implica entonces que hay muchas maneras, muchos recorridos, muchos canales para llegar a una meta, a un propósito determinado. Pues bien, en el marketing del cerebro lo que ocurre es exactamente eso, reforzar los circuitos que vamos construyendo en el día a día para que una vez reforzados se vayan convirtiendo en circuitos habituales que van a permitir que se inscriban y que ya de manera automática se activen para generar creatividad. Ojo, de manera automática se activen, pero no significa que vamos a quedarnos en el automático. Todo lo contrario, hay que estar modificando continuamente nuestro comportamiento para saber dónde ponemos la atención. Allí donde está la atención está puesta la energía y vamos a cambiar probablemente ese mundo material.
En días pasados hablábamos de que el electrón puede ocupar un lugar u otro y entonces que hablábamos de lo que se conoce en medicina o en física cuántica como la dualidad onda-partícula. Y decíamos, esa partícula en algún momento puede comportarse como una onda y realmente ser incierto y puede corresponder a lo que se llama el principio de incertidumbre descrito por Heisenberg desde la medicina cuántica o desde la física cuántica mejor, pero también puede convertirse en partícula siempre y cuando el observador aparezca como un actor principal en este proceso. Por eso decimos entonces que donde ponemos la atención, donde el actor observador aparece, esa energía se precipita y vamos a incidir notoriamente en ese mundo de lo material. Llegó el momento para modificar esa estructura de pensamiento y para que nos preguntemos por qué, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo continuamente, nosotros siempre ponemos la atención en el 0,00001%, que es lo material. Hemos dicho que todo lo que estamos viendo es profundamente vacío. Hemos dicho que desde la física cuántica el 99.999999% es vacío y apenas ese 0,00001% es materia. Entonces, si esto es así, vale la pena cuestionarnos por qué hemos puesto nuestra atención en algo tan minúsculo al lado de una cifra tan macro como lo es la otra. En esa otra cifra macro está precisamente la representación de aquello que podemos modificar, que podemos cambiar, que puede representar sin duda un salto cuántico en nuestras vidas y que nos está diciendo definitivamente que tenemos que vibrar con una inteligencia amorosa para que nos convirtamos en el mismo poder superior. Ojo, es volver a confundirnos inclusive, ser parte de ese ser superior, del poder superior que trasciende el pasado, que sana el presente y que abre las puertas hacia el futuro. Modificar estas estructuras de pensamiento entonces nos está diciendo que podemos también cambiar lo que representó ese pasado para no seguir patinando en lo mismo y seguir produciendo las mismas apreciaciones frente a la vida y los mismos actos con las mismas consecuencias, y por eso nos invita también a sanar ese presente. Y ese presente es el del corazón, es el de los órdenes del amor, es el campo electromagnético por excelencia que va a contactar con todos los demás que están a nuestro lado para abrir esas puertas al futuro. Y abrir esas puertas al futuro casi que ya nos plantea un interrogatorio. A ver, ¿podemos sentir una situación deseada antes de que ocurra? Y si es así, si podemos sentir esa situación deseada antes de que ocurra, ¿con qué intensidad la estamos viviendo? ¿Con qué corazón la estamos viviendo? ¿Con qué sentimiento estamos apalancando esto que se nos presenta para permitir entonces que realmente ocurra? Si resolviéramos esta pregunta y si supiéramos cuánto de porcentaje de nuestra intención le estamos poniendo a aquello que estamos visualizando de esa situación que deseamos, cuánto le estamos poniendo, eso va a determinar prácticamente el que ocurra o no ocurra. De alguna manera, esto no es otra cosa que sincronizarnos con el destino. Y sincronizarnos con el destino es poner el cronos, el tiempo a nuestro favor, y eso solamente se logra en presente. Y estar en presente significa estar de corazón, significa ponerle amor a las cosas, ponerle pasión, pero verdadera pasión a las cosas, no esa pasión de Tola y Maru, oíste Tola, y a vos te suena eso de la pasión con el Ananías ese. A mí, yo sí había oído hablar de eso. Y por supuesto ahí nos extraviamos y se pierde la magia, porque sincronizarnos con ese destino implica entonces poner la fuerza, el poder, la voluntad, las ganas, el entusiasmo, la chispa, la gana interior para poder ahí sí
dirigir todo ese esfuerzo y permitir que nuestra conciencia se comporte de manera coherente, como si fuera ese láser de la conciencia que estamos tratando de rescatar. No olvidemos que somos parte de un campo invisible de energía, además, donde todas las realidades son posibles. Ese es el famoso campo cuántico del que hemos hablado por estos días, y en ese campo cuántico, en ese mundo de todas las probabilidades, hay algo por allá, esperando a que nosotros dictemos y lancemos las coordenadas precisas de lo que realmente estamos pretendiendo, aquello a lo que queremos dirigir la energía para que realmente se haga una verdadera presencia en nuestro camino y que ya despeje el sendero para que sea una realidad presente y que no simplemente siga ocupando el mundo de las aspiraciones o tal vez de las esperanzas de que tal vez, quizás, a lo mejor, algún día podría ser, quién sabe. Todas esas dudas. Donde hay duda no podemos conectarnos con ese campo de lo cuántico. Recordemos, hay un mundo superior a lo atómico, el mundo de las moléculas, de la materia densa como tal, que se rige precisamente por esas leyes newtonianas que nos hablan de la gravedad y que nos hablan de las fuerzas de atracción, todas estas cosas. Esto ya lo conocimos y estuvimos viviendo en esa visión de la física durante muchos años, pero hace algo más de 100 años se empezó a hablar de ese mundo de lo subatómico que se rige más bien por cualidades físicas y energéticas. No se nos olvide esto. Esta es la diferencia entre la materia y la energía y la información para llegar a la conquista de la conciencia. Pues bien, en ese mundo subatómico, la realidad de lo que queremos existe, pero existe como una posibilidad en ese campo cuántico. ¿Qué está esperando esa posibilidad? Simplemente lo que decíamos al principio, que surca el observador. Y el observador eres tú. Y recuerda que cuando tú observas aquello que realmente tienes dentro de tu ardiente deseo, la ferviente aspiración, como dicen los orientales, ahí, en ese momento, ocurre la magia. Despierta el Merlín que todos llevamos dentro y ese Merlín entonces convierte aquello que parecía una utopía en un momento determinado, que parecía una quimera, en algo absolutamente real, porque simplemente estaba esperando a ser observado para poderse materializar y para poderse concretar. Concretar todas estas cosas no es otra cosa que desaferrarnos del mundo exterior. Cuando nos dejamos vincular por ese mundo de lo externo, frecuentemente nuestra atención se distrae, nuestra conciencia se distrae y por supuesto nos estamos alejando de ese campo cuántico, además compuesto de conciencia. Y si ese campo cuántico está compuesto de una conciencia universal, pues solamente vamos a poder abordar ese campo cuántico a través de nuestra conciencia también. Si yo hablo en un idioma distinto al que el campo cuántico habla, es muy poco probable que nos podamos entender. Entonces, desaferrarnos del mundo exterior, desaferrarnos inclusive del cuerpo que ocupamos. En un estado meditativo profundo, hay un momento en el que fácilmente abandonamos este cuerpo profundo, dejamos la conciencia de ser un cuerpo material, físico, denso, para entrar en otros órdenes mucho más sutiles que ya nos llevan a entender que en ese mundo de la conciencia, esa esfera superior, esa octava superior en la música empezó a resonar en nosotros, pero también desaferrarnos por el tiempo. Porque cuando nos desaferramos por el tiempo, entendemos que no hay un pasado, un presente y un futuro, sino que en ese nuevo tiempo de la conciencia, en ese nuevo tiempo del campo cuántico, existe un único tiempo, que es el del presente, donde realmente se manifiestan todos esos órdenes del amor. Por eso decimos hay que ponerle corazoncito a esto, porque si le ponemos el corazoncito, definitivamente el corazón atesora la mente, ascendemos a ese estado de conciencia ampliado a través de esa pineal que se despierta y ese ya es como el canal, digamos como la espiral que nos permite conectarnos mucho más fácilmente con esas frecuencias de resonancia que están habitando en ese campo cuántico. Yo no puedo sintonizar una emisora de FM utilizando la banda AM. Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que elevar frecuencias para poder alcanzar
esa estructura que pareciera estar mucho más allá, que nos trasciende a nosotros como individuos, y de alguna manera entonces así vamos a entender la importancia, insisto, de desaferrarnos del campo exterior, o sea, del entorno, del cuerpo y del tiempo. Maravilloso relacionarnos con el entorno, pero si lo convertimos en una estructura a favor para nosotros, que nos permita también ascender a ese otro tipo de entorno que está allí esperándonos a nosotros continuamente. El campo cuántico está hecho de conciencia, ya les decía, y entonces si cultivamos esas posibilidades de ir acercándonos al alcance de la conciencia, que no es otra cosa que volver a pulir nuestra personalidad y nuestro carácter. Recordemos, el carácter es la correcta visión de las cosas, el ver más allá, el ampliar nuestra visión, la correcta escucha, que es la capacidad de atender eso que nos está resonando en nuestro cuerpo, pero no solamente desde los órganos de los sentidos, sino realmente escuchar desde el corazón, y la correcta expresión o verbalización de las cosas, que no es otra cosa que la creatividad. Todo eso hace parte del carácter, y también tenemos que conectarlo con el temperamento, que es aquello heredado, y en su conjunto van a formar lo que se llama la triple personalidad inferior, que no es otra cosa que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, orientados con un solo propósito absolutamente claro y definido, para que no nos perdamos en las ramas y a lo mejor dejemos de disfrutar lo que realmente está esperando por nosotros. Si pensamos desde el pasado, entonces vamos a crear la misma realidad. Por eso es tan importante, insisto, pensar desde ese presente. Por supuesto, no es ignorar el pasado, es atenderlo como una experiencia vital que ha ocurrido, pero en la cual no nos tenemos que anclar, porque si nos anclamos al pasado, también de alguna forma estamos hipotecando el futuro y estamos perdiéndonos de vivir este presente. Si entendemos que en ese único tiempo nos podemos conectar desde el corazón y desde la conciencia, ya empezó a ocurrir magia. Hay una ley bien interesante desde la física cuántica que se llama la ley de Hebb. Ella dice más o menos que si las células se activan juntas, tienden a conectarse juntas también. Me explico. Si yo adquiero una habilidad determinada, por ejemplo, escribir con mi mano derecha, para yo poder hacer eso, tienen que conectarse varias neuronas, y un ciclo de neuronas que se conecta hoy, pero mañana vuelve a conectarse y se repite este movimiento, ya empieza a facilitar que el proceso ocurra de una manera mucho más automática, de tal forma que cuando ya luego yo coja el lapicero, perfectamente se active de una vez el circuito, no una sola neurona, sino todo ese circuito que va generando, digamos, un comportamiento determinado, y que a la postre va a haberse derivado en lo que llamamos la personalidad, y surgen esos corazoncitos ahí ricos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa personalidad está esperando por cada uno de nosotros para que a través de esa posibilidad de conectarnos juntos ocurran cosas maravillosas. Pero miren, si eso ocurre a nivel celular, a nivel micro, aquí en nuestro cerebro, pensemos qué puede ocurrir cuando un grupo de personas empieza a conectarse de otra manera también. Entonces, si yo me conecto contigo y tú con aquel y este con aquel en un solo propósito, es muy posible que cuando yo ya tenga la intención de hacer un determinado acto, como ya todos lo conocemos y estamos de alguna forma ligados, entrelazamiento cuántico, como se le llama a esto, casi que todos nos vamos a activar y vamos a generar ese efecto de resonancia, que no es otra cosa que la ley del centésimo mono o la masa crítica, que es capaz de generar un comportamiento también determinado. Así que empecemos a pensar todo lo que puede proyectarse desde nuestra conciencia, desde la decisión por hacer algo más significativo. Esa experiencia vital, no es otra cosa que partículas cuánticas que se colapsan según ese observador. Y si el observador está asociado a un grupo de personas, pues imagínate la maravilla que va a ser esto. Entonces, aprender a mejorar la observación es fundamental para crear otra realidad completamente distinta. Y recordemos también que un pensamiento no basta. Es muy importante que ese pensamiento vaya acompañado de una intención. En este caso, esa intención es como la catalizadora, la que va a facilitar el proceso para que lleguemos a una emoción más elevada, emotion, energía en movimiento, y poder
activar de manera constante ese pensamiento para que finalmente se cristalice en un propósito muy, muy bien determinado. Repasar lo que va a ocurrir de alguna manera es conspirar, como dice Chopra. Cuando yo digo repasar lo que va a ocurrir suena como extraño, incluso la misma definición de repasar, volver al pasado, es algo paradójico frente a lo que les estoy diciendo, porque yo les estoy diciendo repasar lo que va a ocurrir, repasar el futuro como si ya hubiera ocurrido. Es de alguna manera traer la memoria del futuro e insisto, desde nuestra visión lineal eso parecería contradictorio, pero si nos metemos en ese mundo de la cuántica vamos a ver que de alguna manera allí ya estamos conspirando para que el universo también permita que lleguemos a eso que estamos tratando de trascender, sea cristalizado, sea llevado a cabo y ya sea una meta que se convirtió en logro o en propósito. Ese propósito que ya fue logrado, esa meta que fue alcanzada, entonces tuvo que haber estado en relación con neurotransmisores a nivel cerebral, con neuropéptidos, que son sustancias que los neurotransmisores son sustancias que nos permiten interconectar neuronas en medio de todos estos pensamientos que se van pegando a diferentes tejidos, muy especialmente a las glándulas, que luego van a segregar hormonas que son como las efectoras de esto que estamos buscando que ocurra. Así que ese estado químico memorizado hace que el hipotálamo, que es esa estructura cerebral, se active en un momento determinado y diga, un momentico, estábamos acostumbrados a pensar y actuar de esta manera y cuando nos intentamos desviar el hipotálamo se enciende como si hubiera una amenaza porque está acostumbrado a ese mismo circuito. El reto está precisamente en que ese estado químico ya memorizado sea modificado con cada una de nuestras actuaciones, sea modificado con la cantidad de posibilidades que existen allá afuera en ese mundo cuántico y sea por supuesto codificado desde el mundo de las posibilidades. Si nos metemos en ese chip, si nos metemos en modo posibilidad, entonces casi que las limitaciones empiezan a ser nulas. Por eso cuando alguien carga emociones negativas por años, ese automático, esa química memorizada, va haciendo que cada recuerdo de un evento determinado pues tenga la connotación desagradable y tenga la connotación peyorativa y tenga la connotación que nos pone medio en ese estado de minusvalía frente a lo que podemos hacer. Así que es muy importante identificar que a veces nos volvemos unas especies de adictos a los sentimientos de siempre y por eso hay que tomar una decisión, cortar definitivamente, comenzar con otra manera de ver las cosas, cambiar al observador que habita en nosotros y eso implica primero obviamente hacernos conscientes de que estamos siendo el mismo observador y que llegó el momento de modificar esa estructura de pensamiento para poder convertir en otra realidad completamente diferente aquello que nos rodea. Miren, cosas tan sencillas como una sonrisa puede lograr mejorar hasta la expresión de los genes. Les estoy hablando de esto con casuísticas realmente comprobadas y seguidas. Se han hecho estudios, por ejemplo, en pacientes diabéticos, insulino dependientes, que requieren una dosis mayor de insulina para poder estar compensados, y se les empiezan a hacer talleres durante 2, 3, 4, 5 días seguidos, donde se les invita a sonreír continuamente por cualquier acto que haya en medio del taller que se está presentando y lo más especial es que el solo hecho de aumentar el número de sonrisas de manera significativa en el día hace que requieran menor cantidad de insulina y ojo, sorpresa, muchos de ellos incluso terminan siendo ya no insulino dependientes, sino que controlan esos niveles de azúcar simplemente vía oral. Y eso ya es una ganancia muy significativa para alguien que tiene una patología tan compleja como una diabetes. Pero miren otras cosas, por ejemplo, y observen lo que significa esto desde el punto de vista de la cuántica. Alguien levanta un peso. Y al levantar un peso, pues obviamente va generando masa muscular si este ejercicio es repetido y repetido continuamente y entonces por supuesto es de esperarse que esa masa muscular sea el resultado lógico de un esfuerzo físico, por si no lo he dicho, que se ha hecho. Pero, si a un grupo también se le pone a visualizar
y hacer el ejercicio mentalmente como si estuviera cargando ese peso, mentalmente, insisto, logra desarrollar casi el mismo porcentaje de masa muscular que quien levantó el peso físicamente. Evidentemente requiere un entrenamiento, evidentemente requiere ponerse a prueba con disciplina, con constancia, con determinación, con ese deseo ardiente que no es otra cosa. Entonces, imagínense lo que puede ocurrir cuando definitivamente nosotros nos alejamos de ese yo habitual, que es el que nos traiciona, porque es el que generalmente nos dice siempre debemos comportarnos de una u otra manera, pero generalmente con las mismas estrategias. ¿Cómo esperar que haya un cambio? ¿Qué tal si en lugar de eso vamos empezando a desarrollar, porque sé que van a venir las preguntas que nos van a decir luego, bueno, ¿y cómo vamos a hacer entonces para desarrollar ese tipo de actitudes y posibilidades? Y una de las estrategias más sencillas es precisamente empezar a crear preguntas innovadoras. Cuando la innovación o la creatividad van en el interrogante, sin duda empiezan a ocurrir otras vías a nivel cerebral. Si en este momento ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo sería si? ¿Y de qué manera podría yo? Y si mañana hiciera esto, todas estas cosas empiezan a modificar esa estructura porque inmediatamente tambalea y ya no está siguiendo el mismo circuito neuronal, sino que utiliza otras vías. Recuerden que cuando les dije que cuando alguien utiliza un instrumento para interpretar su música, está activando todas las áreas del cerebro. Algo muy similar ocurre en un proceso meditativo. Cuando alguien medita con un pensamiento semilla, que puede ser precisamente esa pregunta, ese interrogante que tenemos frente a algo, o simplemente un pensamiento que ya hemos definido que queremos que germine y dé sus frutos, eso solo ya empieza a activar muchas áreas del cerebro que despiertan la creatividad y la capacidad de conectividad para generar una respuesta ya perfectamente evidenciable y medible. Por eso, ojo, los pensamientos reales tienen que activar el lóbulo frontal. Cuando se activa ese lóbulo frontal, que es lo último que hemos adquirido en nuestra evolución y que es lo que nos permite racionalizar, pero también visualizar y ser creativos, eso solo ya nos está generando un mundo completamente distinto. Así que vamos a terminar hoy este encuentro con una pequeña meditación. Vamos a respirar profundo y lentamente, de manera rítmica y pausada, tratando de hacer esa respiración abdominal. Recordemos, primero llevamos oxígeno al abdomen, luego al tórax, hacemos la pausa inspiratoria, botamos el oxígeno del tórax y botamos el oxígeno del abdomen. Y vamos repitiendo ese movimiento mientras hacemos unas 2 respiraciones más. Y ahora sembramos un pensamiento semilla que para el día de hoy va a ser la palabra destino, entendiendo todo lo que implica esa palabra de acuerdo con lo que hemos visto, y vamos a hacer el ejercicio de repetirla lenta y profundamente. Y vamos interiorizando esa palabra, esa semilla que la depositamos en nuestro corazón, en ese terreno fértil, para que pueda germinar, crecer y dar sus frutos. Destino. Es muy posible que en la medida
suavemente nos centramos en la respiración. Y poco a poco nos vamos haciendo conscientes de este momento, de este instante, de este presente. Y vamos a mirar algunos comentarios. Vamos a ver, cuando aprendí a sonreír me cambió la vida, nos dice Irma Aguilera, sin duda que sí. Y cuando aprendes a sembrar sonrisas en el otro, ese es el verdadero mago, el que surge después de todo esto. Lo que creemos cambia lo que percibimos, sin duda que sí. Muchas gracias por enseñarnos a vivir mejor, nos dice J. Giraldo. Gracias a ti por estar. Gloria Cort nos dice muchas gracias por compartir tu sabiduría. Cada vez aprendemos más. Bendiciones, excelentes aportes. Mil gracias, he aprendido bastante, nos dice Nicolás. Qué bueno. Hoy me puso a pensar más sobre lo que dice el aumento de la masa muscular de forma mental. Empezaré a practicarlo. No abandonen el gimnasio por eso. Eso es sumar, es potencializar. Gracias, como siempre, maravilloso. El pájaro no tiene que estar feliz para cantar, él canta y eso lo hace feliz. Me encantan esas frases que hacen alocución a todo esto que venimos diciendo. Siempre es un placer escuchar estas charlas. Qué espacio tan importante para nuestra vida. Qué bueno, qué rico que lo estemos disfrutando de verdad. Modificar estructuras de pensamientos, sentimientos y tendencias de comportamiento con una conciencia coherente y con un sentir coherente, le agregaría yo a esto, Leticia. Gracias por tus palabras aquí, Carmen Lisa. Muy especial. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. La grandeza del ser humano está en superar nuestras creencias y limitaciones. Sin duda que así es. Bueno, esto es muy bello encontrar todos esos agradecimientos porque entiendo que estamos definitivamente integrando todo lo que nos ocurre a nosotros en nuestro interior y esto de alguna manera nos está diciendo que vale la pena empezar a abrir nuestra mirada para poder conectarnos con muchas más cosas que están allí esperando por nosotros y que nos están diciendo que es el momento de modificar nuestras estructuras de pensamiento para poder empezar a visualizar de otra manera. Botero 964, con gratitud por todo lo que vivo, me hace crecer cada día más, gracias. Podemos reprogramarnos, sin duda que sí, sin duda que reprogramarnos es precisamente eso, desaferrarnos a lo que decíamos ahora, a ese entorno que siempre hemos vivido y que siempre hemos tenido allí desde nuestra zona de confort, a nuestro cuerpo físico también y por supuesto al manejo de nuestro entorno y nuestros tiempos. Eso es muy especial. Recuerden que esa música de fondo es Secret Garden, ahí te cuento este datico, el paraíso de las aves, qué bonito. Bueno, Paula Andrea, muchas gracias Alejandro, qué rico. Que Alejandro, un abrazo, nos dice Jorge Zuluaga. Súper bonito el tema de hoy, gracias. Veo que no hay como muchas preguntas o inquietudes. Alejito, doy testimonio de que es más fácil llevar la vida con todo este conocimiento que nos brindan. Muchas gracias. Vamos por ese sueño a tomarlo del campo cuántico. Me encantan esas conclusiones. Así sí vale la pena. Así sí nos vamos insuflando todos. Así vamos creciendo todos. Las gracias son para todos ustedes, de verdad. Recuerden que este espacio fue creado para ustedes y por ustedes. Así que sigámoslo multiplicando, sigámoslo compartiendo. Reenvíen esto. Recuerden además que todo esto está quedando en nuestro canal de YouTube. Alejandro Posada Beut, así nos pueden buscar y compártanlo, porque si vamos creando esos vínculos, esas redes, sin duda que la ganancia va a ser infinitamente mayor. Por favor,